Había, no sé si ustedes se los mostraron, a mí sí, un video que era el Pato Donald en el país de las matemáticas. Y bueno, te enseñaban, supuestamente era más educativo y te enseñaban matemáticas con la magia del Pato Donald. Y siempre me quedó ese juego de palabras de las matemáticas de Caputo. También me quedó, ya que justo falleció hace poquito Armand Matelar, un librazo que les recomiendo que se llama Para leer al Pato Donald, ahora que hablan tanto de adoctrinamiento y todas esas cuestiones, y cómo Matelar, que fue uno de los grandes pensadores e intelectuales de la comunicación, estudió los dibujitos animados de Disney, puntualmente al Pato Donald, y cómo a través de los dibujitos animados se adoctrinaba a los niños en las virtudes del capitalismo norteamericano. Pero bueno, más allá del paréntesis, porque falleció hace unos días y estaba bueno para recordarlo, y de paso recomendar libros que siempre recomendamos para leer al Pato Donald. Me hacía acordar siempre esto de las matemáticas, y cuando lo escucho a Caputo, como lo escuché ayer en la amena charla que fue a tener con Luis Majul, me remite siempre a eso, al término de las matemáticas, así que por eso Las Matemáticas de Caputo, el nombre del editorial. Sería, ojalá, muy interesante que alguna vez el equipo económico diera entrevistas periodísticas a periodistas económicos. Acá hay un montón, podría ser la Roberto Navarro, Alfredo Zayat, Candevoto, Fer Alonso, todo el equipo de economía de la redacción del Destape, Seba Premisi, Cristian Carrillo, Javier Slucchi. La verdad que tenemos como todo un abanico de periodistas económicos que sería bueno que alguna vez aceptaran hablar con ellos. No lo hacen y eligen ir a lo de Majul, que es básicamente alguien que les sirve en bandeja un lugar para decir. Nosotros tenemos que verlo y tenemos que analizarlo y tenemos que tomar en cuenta las cosas que va a decir el ministro de Economía, Luis Caputo, ahí. Así que vamos a repasarlo, porque vale la pena también para entender qué está viendo el equipo económico y qué tienen en la cabeza. Obviamente una de las cuestiones que les pregunta Majul tiene que ver con el dólar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace unos días Caputo dijo, vamos hacia la flotación libre, Milei dijo, vamos a mantener las bandas. El fin de semana tuvieron que operar una tapa de un diario importante para decir, las bandas se sostienen, y ayer tuvo que Caputo a ir a acomodar esa discusión, y lo dijo así, mirá. ¿Se siente cómodo con el dólar? El dólar, sí, a ver, el dólar flota ¿Con dentro... el precio de hoy? Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda, como va a estar. Entonces, por definición, estoy cómodo porque sé que no puede pasar el techo de la banda. Me decís, va al piso a 850, no sé ni dónde está el piso ahora. No, preferiría que no. Entonces, ¿Preferiría que no qué, perdón? Que no vaya a un precio tan bajo. Como decís, ¿te sentís cómodo? Porque digo, la banda hoy es... Claro, la banda hoy es, no sé, 850, 1500. Entonces me decís, yo te estoy diciendo que me siento cómodo con cualquier nivel dentro de la banda, pero digamos, si hoy fuera muy por debajo, no le haría ningún bien a la economía, ¿no? Sería, el meme se dio cuenta, si no fuera que Caputo es un tipo muy inteligente que básicamente está haciendo negocios. Entonces, claro, si el dólar se le va muy para abajo, se le termina este ciclo de carry trade. Seguramente inventaría la forma de hacer otro. Pero él se dio cuenta, termina revelando, porque son malos declarantes, que el dólar bajo perjudica a la economía. O sea, lo que dice Caputo recién es, si el dólar se fuera, como decía Milei que se iba a ir, Milei le dijo, si no recuerdo mal, a Jonathan Viale, en una de esas entrevistas pactadas que tenían, que el dólar se iba a ir a 600, 700, que iban a andar por ahí. Y Caputo acaba de decir y reconocer ayer, como mal declarante que es, que eso sería perjudicial para la economía argentina. Claro que sería perjudicial. Si ya es perjudicial este dólar, que sale más barato que una empresa, que una fábrica que produce en la Argentina se dé vuelta, despida al 90% de sus trabajadores y se quede con el 10% para importar y vender algo que se produce en otro país, o sea que genera trabajo en otro país, bueno, con un dólar más barato eso se exacerbaría. Entonces termina Caputo reconociendo que este modelo que tienen de dólar barato solamente para tratar de ganar elecciones,
Y las ganaron, ¿eh? O sea, es efectivo. Mantenés el dólar quieto, lo anclás, como le gusta decir al ministro, es el nombre de su consultora, Anker, que significa ancla. Anclás los salarios, con eso anclás la inflación y con eso te permite ganar elecciones frente a una oposición que no tiene proyecto. La verdad que es resultado. Ahora, a largo plazo es pésimo. Pésimo. Porque no hay que ser un genio para entender que si vos haces esto, se te cae tu industria, te aumenta el desempleo, los salarios se pauperizan y cada vez hay menos capacidad de consumo y no hay forma de que esto sea viable y sostenible en el tiempo. ¿Pateás el problema para adelante? Lo pateás seguro. ¿Es una buena idea? Para el país no. Pero bueno, ayer Caputo reconoció eso, que cuando tenés el dólar bajo no es una buena idea para la Argentina. Gracias, ministro, por reconocerlo, aún en una charla con Luis Majul, que no lo entendió, la pasó de largo, lo que sea. Lo otro interesante de estos días es esta definición a la cual llegamos ayer con Alfredo Zayat, de que es un gobierno que maneja el país como si fuera una cueva en una guarida fiscal. Porque ayer lo hizo Alfredo el resumen perfecto al inicio del pase. No sabemos nada de las cuentas públicas. Y eso es un problema para nosotros, debería ser un problema para los empresarios, debería ser un problema para los bancos, debería ser un problema en general, tener un gobierno que oculta lo que hace. Porque de verdad que no sabemos qué están haciendo. Ni hablar que no sabemos cómo se maneja el país, porque no hay presupuesto, entonces no hay forma de controlar que el presupuesto se cumpla, entonces se maneja de forma discrecional. Hace 2 años, veremos si vamos por un tercero. Sino que cada cosa que hace el gobierno la hace a escondidas. El oro del Banco Central lo sacó del país, no sabemos en qué condiciones, dónde está, si lo prestó, si lo vendió, no sabemos nada. Está ahí, en el aire. Recién le preguntamos a De Pablo y dijo, no importa. Bueno, tomó deuda con el FMI sin pasar por el Congreso. ¿Qué condiciones? No sabemos. Se endeuda con Estados Unidos ahora. ¿En qué condiciones? No sabemos. Paga 850 millones de dólares el viernes. ¿De dónde sale? No lo sabemos. Es brutal. Y lo marcan un montón de gente. Quiero repasar algunos tweets. Por ejemplo, el de Cristian Buteler, que puso esto: el Banco Central sigue sin aclarar si se ha activado el swap o no, ya sea para darle salida al Tesoro de Estados Unidos y garantizarle ganancia financiera o para el pago al FMI. La falta de transparencia se profundiza cada día más, publicó ayer, a partir de la noticia que les venimos contando estos días, de que Estados Unidos parece que le dio DEX, que son la moneda del FMI, a la Argentina para que le pague al FMI. Pero tampoco lo informan, o sea, no sabemos dónde sale. Después está el de Esteban Rodríguez, donde muestra que las tenencias de Estados Unidos, que cayó en septiembre, lo mismo que subió la de la Argentina, por eso se calcula que Estados Unidos le dio parte de sus DEX, recuerden, los DEX son la moneda del fondo, los países tienen la plata no en plata, sino en DEX, y se calcula que le dio esa plata a la Argentina. Ahora, nadie lo informó. No se sabe. Está el tweet, la nota, de Bloomberg, de la agencia Bloomberg, una agencia muy importante en materia económica. Argentina paga 800 millones de dólares al FMI y un dato del organismo sugiere activación del swap. Sugiere, pero no se sabe, no sabemos si se activó esto, bajo qué condiciones. Y ayer te diría casi en un rapto periodístico, Majul le pregunta, porque esto que lo vimos, que lo comentamos, que lo publicamos y que finalmente tuvieron que hacerse eco porque es muy brutal que no informen. Bueno, ayer Majul se le cae la pregunta, la repregunta se la olvidó en otro lado, pero le preguntó a Caputo sobre esto y escuchen la respuesta de Caputo. ¿Cuánto dinero ya aportó el Tesoro de los Estados Unidos? Está el swap de los 20.000 millones de dólares que todavía no lo tocaron. Una inversión eventual de 20.000 millones de dólares de fondos de inversión que todavía no lo tocaron. La intervención del Tesoro de los Estados Unidos que entra y sale. Ahí no puedo yo decir no puedo decir nada, Luis, porque estoy bajo un tratado de confidencialidad, por lo tanto no te puedo dar ninguna respuesta en eso porque realmente legalmente no lo puedo hacer. Ok. Y el acuerdo comercial que dicen que es inminente. Sí. ¿Qué me puede adelantar? El acuerdo comercial, se ha trabajado durante muchos meses entre Cancillería y Economía. El acuerdo está listo,
Esperemos que se anuncie tan pronto se lo decida Estados Unidos. ¿Por qué digo? Porque Estados Unidos está trabajando al mismo tiempo con muchos otros países, entonces ellos son de alguna manera los que deciden lo que en qué dicen el momento. orden, cómo lo anuncian. Claro, pero la realidad es que sí te puedo decir que es un acuerdo muy beneficioso para ambos países, definitivamente para el nuestro, sí. Ministro, muchísimas gracias. Bueno, es muy fuerte esto, recién lo mostrábamos con Candevoto. O sea, el ministro de Economía dice, no puedo hablar, tengo un bozal que me pone el gobierno de los Estados Unidos. No puedo explicar si nos prestaron plata, bajo qué condiciones, cómo hicimos ese pago, qué entregamos acá, nada, nada. Y cuando le preguntan de un acuerdo comercial, que voy a decir, bueno, qué sé yo, teóricamente es un acuerdo entre pares, no lo es. No, bueno, lo va a anunciar Estados Unidos. Muchas gracias, señor ministro, le dice Majul. Por eso, chicos, den una entrevista seria en su vida, porque ¿cómo vas a decir? No, bueno, yo no te puedo decir si usé el swap o no usé el swap. Alguien me dirá, hay un swap con China, sí. Hay una parte del swap con China que no se sabe, que es la tasa de interés, sí. Pero cada vez que ese swap se utilizó, se renegoció, se amplió, todo se fue contando. Y de hecho está la plata acá. El swap con Estados Unidos no está la plata acá, no se registra, no se sabe la tasa de interés, no se sabe si se usa, no se saben las cosas, no se sabe nada. Posta, es una cueva, ¿eh? Es una cueva. Y el ministro dice, no puedo decir nada porque Estados Unidos no me deja. Bueno, tendremos que esperar, de vuelta al chiste, el tuit de Bessent. O sea, chicos, fíjense si Bessent tuitea, a ver si sabemos algo de qué pasa con nuestra plata. Porque es nuestra plata. El oro es nuestro, la plata es nuestra, no es de Caputo y de Bausili. Y el Banco Central no es la financiera Anker que la pueden manejar como se les canta. Bueno, ese fue el ministro ayer. Ayer también le preguntaron al ministro de Economía, y por eso lo de las matemáticas, ¿cuándo se viene la recuperación? Bueno, esta fue la respuesta. Le quiero pedir su pronóstico de crecimiento para el año que viene y considerando también si salen o no las reformas. Bueno, primero buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mira, hubo un cambio ya directamente, Cristina, al día siguiente de la elección. El feedback que hemos recogido de todos los diferentes sectores es que, como bien dijiste, había un parate fuerte producto del riesgo Cuca, como se dice, pero las elecciones fueron tan elocuentes en cuanto a la reafirmación de lo que la gente quiere que sea el rumbo económico, que la verdad que fue un espaldarazo espectacular y yo creo que vamos a empezar a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el tercer trimestre y el año que viene tranquilamente Argentina podría estar creciendo al 5 o 6%. Bueno, el año ya es para el año que viene, chicos, ¿eh? Vamos 2 años recesivos, caída de industria, caída de comercio, caída de ventas, caída de salarios, caída de todo. Vemos el año que viene si crecemos al 5 o 6%. Pero después, pone el tape número 16, devuelven a decir, bueno, che, ¿y cuándo llega la recuperación para el resto de los mortales? Y esta fue la matemática de Caputo. La gente que está mirando dice, está bárbaro, ¿no? Ganó las elecciones de nuevo, yo lo voté incluso con miedo, o yo no lo voté pero ganó las elecciones de nuevo. ¿Cuándo llega la plata? ¿Cuándo mejora mi situación económica personal? Mira, a ver, yo creo que es un proceso, digamos, que es lo mismo que a lo que me refería antes, para que mejore, que la situación siga mejorando, porque ten en cuenta desde dónde venimos, entonces ya hubo una mejora grande. Vos fíjate que en los últimos 2 meses y medio prácticamente se han anunciado inversiones por 100.000 millones de dólares, Luis. 100.000 millones de dólares para Argentina es una cantidad casi, obviamente que no es plata que va a venir el mes que viene, son inversiones dentro de los próximos 4 años, pero digamos, son inversiones que cambian la situación económica del país definitivamente. Bueno, entonces ya no es el año que viene que vamos a crecer al 5 o 6%, sino en los próximos 4 años que anunciaron inversiones por 100.000 millones de dólares, cosa que todavía no están. Todavía no están. Estas son las matemáticas del ministro de Economía, Luis Caputo.
Ayer también le preguntaron sobre cómo viene el esquema de reformas que tiene por delante el gobierno, que tiene varias. Tiene el presupuesto, que veremos si este año lo quiere aprobar. Tiene una reforma laboral y tiene una reforma tributaria. Bueno, esto decía el ministro de Economía sobre la reforma laboral que tienen en vista. Nosotros desde Economía le vamos a estar agregando a esa reforma laboral, si los números nos lo permiten, algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más a la formalización. Dígame uno, dos. Y por ejemplo estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que Fondo de indemnización. Claro, de manera que a los empleadores no les cueste más plata, pero tengan mucha mayor certidumbre en cuanto a que va a haber una disminución de sus costos y de la litigiosidad. Entonces es algo mucho más favorable para los empleadores. Es algo mucho más favorable para los empleadores. O sea, se dan cuenta que el tipo va y ni siquiera tiene una entrevista periodística, tiene una amable charla con Majul, y cuando le preguntan de la reforma laboral, su resumen es más favorable para los empleadores. Sí, era obvio, ¿no? Pero va por ahí. Y el ejemplo que da es el ejemplo de las cargas patronales, que es una parte, como su nombre indica, que es una carga que tiene que pasar la empresa, que pagar la empresa, perdón. ¿Y qué dice? Bueno, le vamos a sacar esa carga patronal y la vamos a poner en un fondo de cese. ¿Para qué? Para que si los empleadores quieren despedir, no tengan que pagarles indemnizaciones, lo paguen de ese fondo de cese. Este es el modelo que ya lo habilitaron, que ya está permitido, que las empresas no toman porque no funciona, a pesar de las cosas que dice Sturzenegger y demás, no lo están aplicando. Es el modelo, parecido al modelo que tiene la UOCRA, que es el sindicato de la construcción, con Gerardo Martínez a la cabeza, que tiene una particularidad. El trabajador de la construcción termina una casa o un edificio o un puente, lo que sea, y no sabe si automáticamente tiene continuidad en una obra posterior. Por ende existe este fondo de cese para compensar esos momentos. Ahora, no funciona así en otras actividades. De hecho, en la enorme mayoría de las actividades hay una continuidad. Lo que están queriendo es poder despedir más fácil. Entonces arrancan el problema al revés. Porque lo que quiere cualquier empresario, que sea empresario y no un especulador, no es despedir más fácil, es vender más. Y si vende más, quiere contratar más trabajadores. Porque lo que tiene en la cabeza cualquier empresario es ganar más plata. Y eso no lo hace un hijo de puta. Está muy bien. Cualquier empresario, si gana 100, quiere ganar 120. Si gana 120, quiere ganar 150. Y no es un demonio por eso. Ahora, ¿cómo puede hacer el empresario para si gana 100, ganar 120, y si gana 120, ganar 150? Producir más. Y vender más. Ser también más productivo. Mejorar sus líneas de producción, tener acceso a crédito para hacer una nueva línea de producción y contratar más trabajadores y vender. ¿Y qué necesita para vender? Que alguien compre. ¿Viste? Parece una boludez, pero para vender necesita que alguien compre. Y si vos tenés a toda una población con sus salarios retenidos, salarios reales a la baja, paritarias frenadas, no va a haber nadie que compre. Entonces por eso tienen que hacerles más fácil que despidan. Cuando despide un empresario gana menos plata. Eso es lo loco que te quieran vender otra cosa. Si el empresario está despidiendo gente, es porque está perdiendo plata. Pero no por el despido, porque la indemnización es muy grande, por todas esas cosas, que eso le puede pasar a una pequeña empresa, a una pyme, 10, 12 empleados, que un despido le cueste mucho. A una gran empresa no le importa un despido, 1.000, 500, no importa. Pero la señal de los despidos, la señal que estén queriendo mejorar para los empresarios la forma de despedir, es que los empresarios están perdiendo plata. Si estuvieran vendiendo a lo loco, no estarían pensando en despedir más fácil. En realidad en despedir más barato. Despedir es re fácil. Tenés que pagar. Lo que quieren es que no se pague. Por eso de estas matemáticas ridículas que piensan que
con una reforma laboral donde elimines derechos laborales, beneficie solo al sector empleador y despida más fácil, la cosa va a mejorar. Y ahora vieron que ya el ejemplo es Perú. Centremos como Perú, porque en Perú las reglas están claras. Bueno, en Perú, para arrancar no hay reelección. Al pedo además, porque ningún gobierno termina. El único tipo que queda fijo es el presidente del Banco Central. Y tiene un modelo, Perú, donde hay gente muy, muy rica y hay gente muy, muy pobre. ¿Por qué? Porque está basado en un sistema de economía primaria agroexportadora y servicios, en general de turismo. Esa es la economía peruana. No anda muy bien. No anda muy bien. Y te quieren vender el milagro peruano. Bueno, justo vi un tuit de Seba Lacunza que se puso a leer una entrevista que le hacen a uno de los autores del milagro peruano. ¿Sí? Dice el respetado economista, la nota en La Nación, es buenísimo, el respetado economista peruano Piero Gessi, especialista en desarrollo productivo, macroeconomía y finanzas, estuvo en la repregunta. Gessi fue ministro de la producción de Perú. Aquí unos pasajes destacados de la entrevista. Y le preguntan, ¿cuál es la foto actual de Perú en el tema laboral? Contesta, el porcentaje de empleo informal es aproximadamente del 70%. Hace unos 20 años, en 2007, era alrededor del 80%. O sea, el milagro peruano pasó del 80% al 70% de trabajo informal. Hermoso, ¿eh? Re milagroso. 70% de trabajo informal tienen en Perú. Está bien, acá tenemos entre el 40 y el 50. Es un montón el de acá. Pero todavía no llegamos a Perú. Y Perú no lo redujo con ese milagro. No es que pasaron del 80 al 20, al 10. Se quedaron en el 70%. 20 años llevan con esto. Entonces no es una muy buena idea a seguir. Aún así, el gobierno está metido en eso. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo en Telefe y dijo que todo va a andar bien con la reforma laboral. ¿Van a hacer la reforma laboral? Modernización laboral. Ajá. Hoy tenés ¿Para cuándo? 6 millones de personas, vamos a los números que es lo importante. Dale, dale. Hoy tenés 6 millones de personas que aportan al sistema y más de 7 u 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. Entonces, tenemos que modernizarnos. No hay pérdida de derechos, sino pensemos en las... Porque ya empezaron los de enfrente, ¿no? Que la gente va a perder derechos, que va a lograr mucho más. Nada de eso va a pasar. Simplemente hay 8 millones de personas que no tienen ningún derecho. Es verdad, gordo. 8 millones de personas que trabajan en negro. Escúchame, gordito, ¿es verdad que el proyecto dice que se van a trabajar 12 horas? Eso son lo que tratan de instalar del otro lado. No, lo pues mismo que el tema de del tema de la justicia, de español y demás. Empiezan a petardear un modelo que va a ser exitoso, que a la gente le va a ir mejor, que vamos a ser más productivos, que a medida que baje el riesgo país vamos a tener crédito. Si hay crédito va a haber inversión y si hay inversión va a haber más gente laburando, más gente aportando, que al final esto va a representar que podamos mejorar el tema de jubilación. O sea, todo va a andar bien, es modernización, chicos, aprendan, no es reforma laboral. Bueno, ayer le hicieron una entrevista a Julián de Diego. Julián de Diego es abogado patronalista, para mí, viste que le dicen abogado laboral a los tipos que laburan para las empresas para cagar a los laburantes, son los patronalistas. Hace unos días estuvo acá también entrevistado por Mariano Martín, que fue muy interesante, y ayer también habló de vuelta Julián de Diego, en este caso en Radio Mitre, y dijo que él accedió a un borrador de la reforma laboral. Y escuchen los puntos que menciona, porque dice Martín Menem que no se va a tocar ningún derecho. Y ahora dice uno de los abogados que está laburando en el tema, que vio el borrador y que habla, escuchen de qué temas. La reforma, en lo que yo conozco por algunas consultas que estoy recibiendo, está a toda marcha, va a tener alrededor de 90 artículos, o sea que es una reforma ese es un dato, 90 artículos, ok. Sí, yo lo que he visto son borradores de 92 artículos ya, exactamente, que van desde el contrato hasta el derecho de huelga, que desarrollan el famoso salario dinámico, que modifican el régimen de jornada para facilitar el banco de horas, es decir, la batería de recursos que se está colocando hace que nuestra ley de contrato de trabajo, que tiene ya 50 años
y está atrasada desde el punto de vista de lo que es la modernización, ahora tenga una bocanada de aire fresco que le permita al inversor contar con los recursos que se cuentan en los países centrales para que uno tenga contrataciones que sean fluidas. Bueno, ahí está el resumen. Dice Julián de Diego, desde el contrato. Bueno, ¿qué dice el gobierno? Que el contrato tiene que ser libre, es entre partes. Hay que sacar al sindicato del medio, vos tenés que pactar libremente con tu empleador porque estás en igualdad de condiciones y si no llegan a un acuerdo amistoso con tu empleador, bueno, ¿quién prevalece? Me animo a aventurarme que prevalece el empleador porque tiene otra fila, larga fila de gente atrás que lamentablemente, como está necesitando laburo, está dispuesta a pedir menos que vos. Entonces, va Beldic a pedir un laburo y yo voy atrás de Beldic y digo, yo lo hago por menos de lo que fue el anterior. Y eso tiende a cero. Tiende a cero, pues siempre va a haber alguien más necesitado. Para eso están los sindicatos, las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, para poner un piso mínimo de la discusión. Bueno, lo que quieren decir con esto es que quieren eliminar ese piso. Dice también derecho a huelga. Bueno, este gobierno ya en varias iniciativas, el decreto 70-2023, la ley bases, el decreto sobre la marina mercante, introdujo la prohibición del derecho a huelga. No solo el derecho a huelga, prohibieron incluso hacer asambleas en lugares de trabajo. Entonces, visto lo que ya hizo el gobierno en el tema, ¿qué va a tener esta modernización laboral? No es muy moderno prohibir la huelga. Después dice salario dinámico. ¿Qué es el salario dinámico? Bueno, lo adelantó acá hace un tiempo ya Mariano Martín y te digo que nos reímos en el chat nuestro. Porque nos tiró, che, se viene el salario dinámico. Dale, boludo, joda. No, posta. Un mes te aumentan, el otro mes te lo bajan, depende de lo que produjiste, si le gusta, si no le gusta. Bueno, ahí dijo este hombre que está metido en el tema que se viene salario dinámico. Y dijo banco de horas. Banco de horas es, como su nombre indica, un banco donde están tus horas de trabajo. Pero no son tuyas. Tus horas de trabajo son del empleador, del patrón, que las distribuye como se le cante. Ni hablar de que acá estamos laburando 48 horas semanales, que es el tope. En todos los países es menos. Pero entonces administra esas 48 horas como se le canta. Entonces un día sí te dice, hoy 12. Decís, no, pero yo laburo 8. No, está bien, mañana laburás 4. Porque yo te administro que mañana en vez de 8, esas 4 de mañana te las paso para hoy. Decís, no, pero yo hoy tengo cosas que hacer, tengo vida, tengo derecho a organizarme, a saber cuántas horas voy a trabajar cada día. Banco de horas, amigo. Curtite. Todo eso están planificando. Y, como siempre decimos, no es Milei solo, no es Caputo solo, no es Martín Menem solo, no es La Libertad Avanza solo. Hay, lamentablemente, muchos dispuestos a apoyar esto. Entre ellos gobernadores, que están desfilando por una Casa Rosada, que está aprovechando muy bien, la verdad que lo está aprovechando muy bien, el impulso electoral que tuvo. Uno de los que estuvo ayer fue Marcelo Rego, gobernador de San Juan, y dejó entrever que van a apoyar esta reforma. Mirá. En principio, creo que en materia de lo que es gobernabilidad, prácticamente lo que estoy diciendo es una verdad de perogrullo, porque yo lo demostré apenas comenzó el presidente a su camino de ser el primer mandatario, y me parece que hemos sido muy claros quien le habla como gobernador, pero además también nuestros diputados nacionales, nuestros legisladores nacionales, que le han dado todos los instrumentos necesarios para que la Argentina tenga gobernabilidad, lo que fue la ley base, lo que fue el RIGI y después distintas leyes donde entendemos que primero está la República Argentina, que es nuestro espacio, desde la gran familia la tenemos que cuidar entre todos, y al presidente, por supuesto, que cumpla, digamos, con el mandato que le ha otorgado la sociedad. Muy bien, darle gobernabilidad al presidente es decirle podés destrozar el país tranquilo porque tenés 4 años para eso. Eso es lo que hizo Rego, la famosa darle gobernabilidad es como la excusa para no querer hacerse cargo después de las cosas que le votan. Ayer Martín Yarlora, en este caso el gobernador de Córdoba, también salió a decir que va a apoyar la reforma laboral.
En mi opinión, que es la que traigo desde hace mucho tiempo, como un hombre que apoya el empleo y la producción, es que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Creo que se puede sentar esos sectores para trabajar puntualmente en el tema que más nos interesa a todos. ¿Cuál es el tema que por lo menos más me interesa a mí? Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, MIPYME, que están trabajando en la informalidad. Y que esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Ajá. Bueno, ahí está el gobernador de Córdoba, en este caso, diciendo que va a apoyar, él le dice, como bien le gusta decir a Martín Menem, modernización laboral. Es raro que sea moderno, repito, eliminar derecho a huelga, ampliar la cantidad de horas de trabajo. Es extraño, pero bueno, van por ese camino y no van a estar solos y va a haber muchos gobernadores que lo acompañen. Ojalá no le den los números y discutamos efectivamente qué es lo que se necesita en el sistema laboral para que los trabajadores estén registrados, que es una discusión que asumo que estamos todos de acuerdo. Ahora, si vos, por ejemplo, como hizo este gobierno y dice el gobernador de San Juan, se lo votaron para darle gobernabilidad, eliminó las multas en las indemnizaciones para los trabajadores sin registrar. ¿Qué incentivo tiene un empleador para registrarlo si cuando lo despide no tiene la multa por haberlo tenido sin registrar? Y la verdad que ninguno. Por ende, lo tiene sin registrar y el día que lo despide no tiene multa. ¿Qué incentivo tiene un empleador a pagar, por ejemplo, las contribuciones de la seguridad social de los trabajadores si el gobierno le dice, está todo bien, no te voy a perseguir penalmente si no las pagás? Y ninguno. Entramos en modo Spolsky, que hacía eso. Lo conocemos mucho los trabajadores de prensa. No era el único que se quedaba con los aportes de seguridad de los trabajadores. Bueno, no va a haber ningún incentivo de eso. Y quiero poner una parte más de Caputo de ayer, porque vieron que Caputo, cuando le fue mal, yo le pedí al presidente estar en la mesa política. Si es que es raro, este tipo ahí está en la mesa de dinero en general, en la mesa política no. Y las definiciones políticas de Caputo se enmarcan una vez más en el discurso nazi del presidente. Si Caputo me quiere hacer otra denuncia, ya a la fila, porque ya tengo 2 de Milei, me quiere hacer otra más, bueno. Pero quiero que escuchen y me parece que hay que resaltar una vez más el discurso nazi que tiene el gobierno, donde instala que todo el que piensa distinto tiene que quedar fuera de la discusión política. Mirá. Yo digo que Argentina necesita también eliminar la volatilidad política. Nosotros no podemos seguir estando cada 2 años en un contexto en el que pasamos de capitalismo a comunismo. Eso, digamos, genera una volatilidad que, digamos, no es normal en ningún país, ni siquiera en países en donde gana la izquierda. Como digo siempre, hay países en donde gana la izquierda, pero la derecha y la izquierda van todos por la misma autopista. Uno va un poquito más por la derecha, otro más por el centro, otro más por la izquierda, pero nadie agarra el camino errado. Entonces, Argentina, fíjate lo que pasó, sin ir más lejos, en el 2019, ¿no? O sea, Argentina flotaba, pero fuimos a unas elecciones en donde en las primarias perdió Macri fuertemente y hubo que volver a poner cepo. Entonces tuvimos cepo por 4 años. Entonces Argentina necesita ir a un proceso donde nosotros como país tenemos que seguir ganando credibilidad. Para eso tenemos que seguir haciendo delivery, es decir, mostrando resultados. Eliminar la volatilidad política. Y el ejemplo que pone es que ganó el peronismo. Por ende, lo que está diciendo Caputo es que hay que eliminar al peronismo de la opción electoral. Si eso no es un discurso nazi, porque no puede ser que la discusión sea en términos de eliminar al que tiene un plan económico distinto que el tuyo. Y hasta sin entrar en los detalles de que tu plan económico se basa en deuda, fuga, desindustrialización, desempleo, caída del salario real y implosión, que es lo que pasa cuando gobiernan los Caputo. Pero aún si no fuera así, el tipo dice, hay que eliminar
la posibilidad de que pueda ganar alguien que piensa distinto que yo. Y en todo caso, solo puede haber opciones electorales que piensen digan lo que digan ideológicamente, hagan el mismo plan económico que yo. Bueno, eso habla de eliminar a el adversario político. Si no les gusta, bueno. Y quiero ir, por último, porque sigue siendo uno de los temas importantes del día, la discusión que disparó Emanuel Álvarez Agis. Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, es verdad, pero eso pasó hace 10 años. En los últimos 10 años es uno de los consultores empresariales más importantes del país, contratado por los tipos más ricos del país para que los asesore. Entonces es una voz importante, igual que otros consultores económicos que aparecen en los medios y que han ocupado también cargos, Melconian, de Pablo que hablamos recién y otros tantos, y hay muchos que son también consultores económicos y que no hacen medios. Bueno, Emanuel Álvarez Agis sí, y bueno, estuvo hace unos días acá en el Destape y arrancamos por lo que disparó todo este lío, que es lo que dijo en la entrevista que le hicieron Noé Barral Grijera y Gaby Sued aquí en Batalla Cultural. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención. Bueno, esa sigue siendo un corte, pero un corte un poco más complejo que el corte de 14 segundos que tomó el presidente Milei para después hacer este tuit que decía kirchnerista igual ladrón. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarle el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes decidan cuánto y en qué gastar tu dinero. Es muy notable esto porque no sé si lo entendió mal o lo tergiversó a propósito. Lo que entendemos, los que escuchamos detenidamente lo que dijo Álvarez Agis, es una propuesta dentro de otro sinfín de propuestas que tiene que haber desde la oposición en materia económica para mejorar la recaudación y lograr lo que Milei quiere, que es reducir el déficit. Y una de las formas de reducir el déficit, una de tantas, es que deje de circular la guita sin pagar impuestos y circule pagando impuestos. Y la mejor forma de que circule pagando impuestos es que esté digitalizada. Entonces que se pague, se premie el pago a través de plataformas virtuales, de billeteras digitales o de tarjeta de crédito y se penalice al que anda con efectivo. Es una propuesta, pero que además era un poco más compleja. Vamos a escucharlo ayer porque medio de todo este quilombo se fue a La Nación Más a tratar de explicárselo a la pareja del ministro de Defensa, Cristina Pérez. Ponelo, a ver. Estuvo circulando un impuesto, un videíto sobre lo que pagan los industriales en Paraguay y lo que pagamos nosotros. No podés crear más impuestos por mucho tiempo, porque lo que vas a hacer es impedir el crecimiento una vez más. Dos cosas. Yo lo debo estar explicando muy mal, porque lo que estoy proponiendo no es subir impuestos. Insisto, Argentina por cada 100 pesos, 30 son impuestos. ¿Pero qué crees ¿qué crees que piensa el que dice que va al cajero, saca 1000 y le dan 900? ¿Vos conocés a alguna persona que haya en este estudio, en tu familia, en tus amigos, que no tenga o una tarjeta de débito, o una de crédito, o una billetera virtual? No. Bien, entonces si la tiene, no paga el impuesto. Si la tiene, no paga el impuesto. Entonces vamos a dejar usando efectivo a los que realmente con una estructura tributaria más liviana, porque insisto, esto propone bajar la carga impositiva que enfrentan las pymes, que son las que realmente no pueden pagar los impuestos argentinos, se puedan blanquear sin pagar los niveles de impuestos que tiene Argentina, que son excesivos. Comparto con vos. Ahora, ¿por qué
hago esta propuesta un poco más compleja que eliminemos todos los impuestos. Porque si yo hoy digo, mi propuesta es que eliminemos todos los impuestos, el presidente, ¿sabes qué me estaría diciendo? Ahí tenés a alguien que quiere aumentar el déficit fiscal. Yo encima creo que el punto flaco de lo que dijo Emanuel Álvarez Agis, que ojalá podamos charlar en estos días con él, es que efectivamente hay gente que se maneja en efectivo porque no tiene otra, porque es lo que sabe, son sectores muy humildes, y casi que los estarías penalizando de esta forma. Entonces, creo que el punto flaco va por ahí. Ahora, todo lo otro que plantea es muy cierto. Si nosotros logramos tener todo nuestro intercambio comercial formalizado y las billeteras actúan como agente de retención, el Estado va a tener más plata. Pero la misma plata, o sea, no es que está aumentando el impuesto, es lo mismo. Después se está hablando también de algunos sectores empresariales que se manejan cash. Algunos porque si estuvieran totalmente formalizados no les cerraría la cuenta del negocio. Yo ahí me detendría uno por uno a ver qué cuenta. Si la cuenta es que el negocio funcione y el empresario se lleve efectivamente una rentabilidad, o si esa rentabilidad tiene que incluir un débito en Miami por año. O sea, hay que ver caso por caso si no lo formalizan porque no da la cuenta o porque no da la cuenta que quieren. Y también hay una característica de algunos empresarios de manejarse efectivamente por fuera del sistema formal, no porque no le da la cuenta, sino efectivamente para tener una rentabilidad más alta. A mí me pasó hace un tiempo, voy a contar una breve anécdota, pero nosotros en general hablamos con empresarios y a veces la típica vamos a almorzar con empresarios. Y una vez fuimos a un almuerzo, éramos varios periodistas y varios empresarios. Lamentablemente fuimos a un lugar donde el cubierto me dolió posta, Pero bueno, dije, qué sé yo, nada, estamos acá, charlás, está bueno, conozco, a mí me interesa mucho hablar con empresarios, hablo con muchos empresarios y tienen cosas muy interesantes para decir y para contar. Pero me pasó esa vez que fui a morfar, mirando la cosa de precios, pensando que íbamos a pagar cada uno lo que consumía, no, viste, se divide entre todos, siempre te cagan con eso. Pero bueno, morfamos bien. Llegó la cuenta, tanto por cabeza, era un número alto. Bueno, saqué la tarjeta de crédito. El periodista que estaba al lado mío sacó la tarjeta de crédito. Y fuimos los únicos que sacamos la tarjeta de crédito. Los tipos sacaron. Además incómodo, ¿viste? Habían traído y uno dijo, yo no traje, ¿me pagas? Sí, me pagas. Uno pagó como por 3. Y era tipo una torre de plata así. O sea, los periodistas que éramos lo más lúmpenes de la mesa, pagamos con tarjeta de crédito y los tipos se manejaban cash. Está bien, bueno, es un ejemplo, te pasó a vos, qué sé yo. Yo supongo que les debe haber pasado y deben haber visto esta situación. Y no eran tipos que no les diera para estar formales. Era que tenían por lo menos una parte así, entonces la gastan en eso, ¿no? Ni hablar de que encima al restaurante justo no le funcionaba el ticket. Y le dijeron, no pasa nada, amigo. Total, pagamos cash, no hay ticket. Dale. Entonces ahí también hay una discusión que el que puede formalizar tiene que estar ahí. Para cerrar, quiero poner, ayer trató de explicarlo un poco más complejo Manuel Álvarez Agis, su propuesta que tiene varios puntos y así se lo trataba de explicar a Cristina Pérez. Cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, claro, la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son 3 propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo. Pero ¿puede haber una vez en que la solución no sea crear otro impuesto? Porque realmente no normalizas nada si vas a meterle un impuesto al efectivo. Te hago una pregunta. Si yo a vos... Me estás robando si me cobras un impuesto al efectivo. Que los impuestos son un robo es una idea que sostiene
un solo presidente en la faz de la Tierra, que es el nuestro. Todos los países civilizados... ¿Qué es la inflación si no es un robo? Pero los impuestos o la inflación. ¿Pero la inflación es un impuesto? No, la inflación es un impuesto, es un abuso del lenguaje. La inflación es la inflación, un impuesto es un impuesto. Es notable, de verdad no es despectivo, es descriptivo. Cristina Pérez es la pareja del ministro de Defensa. Porque si sus únicos argumentos a la hora de hacer una entrevista es repetir las cosas que dice el presidente, no es un trabajo periodístico. Y bueno, muy hábil estuvo ahí Álvarez Agis para desarmárselo. Hola, te vi entrar porque sé que querés hablar de esto. Buen día, Roberto Navarro. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? No me di cuenta que era más temprano y me metí a las 9:20.